¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Valor de Cambio, el programa que por Canal 4 de Cable Hogar trata de reflejar lo ocurrido en los últimos 7 días en materia de economía, de agro, de negocios, de emprendimientos, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir o eventualmente lo que puede llegar a ocurrir. Esto es lo que vamos a hablar durante los próximos 60 minutos con 3 amigos que nos están visitando, Mariano Galíndez, Diego Marcos y Leandro Fisanotti. La economía del país, la foto ahora y lo que puede llegar a ocurrir. Breve presentación y estamos con nuestros invitados. Les decía en la apertura del programa de hoy que íbamos a tratar de desandar o hacer un pronóstico, un análisis, tratar de ver qué es lo que viene en materia económica. Lo hacíamos ya el programa pasado, algo hacíamos con Daniel Guida, de Grupo Guida Consultores, tratar de ver por dónde puede llegar a venir la mano. No teníamos muchos elementos todavía hace una semana. Ahora hay algunas cosas y es por eso que decidimos invitar a amigos para hablar de este tema. Leandro Fisanotti, Diego Marcos, Mariano Galíndez nos van a acompañar todo el programa de hoy para hablar de los temas que tienen que ver con la economía, la más doméstica, la macro, aquella que se nos escapa en algunos momentos como los mercados financieros. ¿Cómo les va, chicos? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por venir. La economía que viene es un título genérico que había elegido como para el puntapié inicial de esta charla. Una economía que va a ser distinta a la que veníamos acostumbrados estos 12 años. Particularmente, Leandro, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta transición y aquellos chispazos de anuncios que se vienen generando hasta ahora? Bien, lo que estamos viendo son los primeros atisbos de los anuncios que se están esperando de hace larga data y que el mercado ya venía descontando, al menos quienes seguimos los mercados financieros, veníamos viendo en la evaluación de los activos que el mercado estaba esperando cambios. Lo que está sucediendo desde la política es que comienzan a verse confirmaciones en esos cambios y eso genera muchísima expectativa desde todos los sectores. Por ahí el sector financiero es el que más adelanta todas las noticias que se van dando y las va descontando y es donde aparece más claro este termómetro de expectativas. Pero la realidad es que la economía está cambiando tanto desde el sector financiero como desde todos los sectores de la economía real. El sector financiero, los operadores, los inversionistas, ¿ya lo vieron apenas pasado el balotaje? ¿Cómo se empezó a mover el tablero? No, de hecho, desde mucho antes. Si nosotros miramos a largo plazo, el ciclo de evaluación de los activos comienza un sendero alcista en agosto de 2013. Tomamos agosto de 2013, ¿cuál es la fecha clave? La fecha clave fueron las primarias previas a las legislativas, donde se eliminó por completo la posibilidad de que haya una reelección. A partir de ahí, con sus altibajos, porque tuvo muchísimos altibajos, aparece una tendencia alcista en las cotizaciones de los activos argentinos que tiende a acelerarse a partir de diciembre de 2014, comienzos de 2015, y desde ese entonces lo que vimos fue un mercado que evolucionaba conforme a las encuestas. Hasta marzo, hasta el segundo trimestre del año, el mercado continuó con la tracción alcista, mientras aparecían como candidatos fuertes Mauricio Macri, Cambiemos, y en ese momento también aparecía como un jugador que podía llevar agua a un sector opositor de parte de Massa. Hasta ese entonces el mercado alcanza un máximo, si miramos las cotizaciones. Luego hay una corrección que también la vemos impulsada por las expectativas de lo que podía ocurrir desde lo político, y luego llegamos a una segunda vuelta sorpresiva, donde si tomamos, a mí me interesa tomar el índice Merval Argentina, que es un promedio ponderado de cotizaciones que observa lo que son las valuaciones o los precios por bolsa de las empresas de capital argentino, no solamente toma las locales y excluye las extranjeras.
entre la última rueda previa a la primera vuelta y la última rueda bursátil previa al balotaje, subió un 35%, una suba asombrosa. Después, bueno, pasamos a, ya una semana después del balotaje, una toma de ganancias que era esperable, producto de la suba que se había acumulado, y de que pasamos a que el mercado dejó de traccionar expectativas y ahora quiere ver a los jugadores en la cancha, ¿no? Quiere ver bueno, este gabinete que está en conformación, que genera, que tiene una muy buena recepción, un muy buen feeling con el empresariado, y que, bueno, debemos ver ahora cómo estas expectativas que se tejieron en lo inmediato, en las jornadas que fueron desde la primera vuelta hasta el balotaje. Y si miramos a largo plazo, todas estas expectativas que se han tejido en los últimos casi 2 años, cómo se implementan, cómo toman cuerpo en medidas y cómo eso impacta en la economía real finalmente, que es lo que le lleva el valor al sector financiero. Sin duda. Hablando de expectativa, Mariano, vos sos, por el periodismo que haces, estás permanentemente en contacto con empresarios. ¿Cuál es la expectativa que trasuntan los empresarios a partir de esta elección, de lo que viene? Creo que a ellos el análisis con, digamos, con algunas, digamos, particularidades por sector después, sí, es que vuelve una época de rentabilidad. Si me preguntás cómo veo que están definiendo lo que se viene, es como la vuelta a la rentabilidad. No porque no hayan tenido rentabilidad en los últimos años en algunos negocios, sino porque el avance de la inflación fue distorsionando y además incrementando costos y reduciendo márgenes. También, además de la inflación, hubo también demandas sociales que tuvieron que hacer frente, y eso les fue quitando un margen de rentabilidad en las empresas que fue muy fuerte desde, podríamos decir, el 2002 al 2008, ¿sí? Desde el 2008 en adelante se vio que las propias empresas empezaron a resignar márgenes de rentabilidad. Algunos sectores están atravesando serias complicaciones, por ejemplo, maquinaria agrícola o frigoríficos. El frigorífico es un sector muy importante en Santa Fe porque hay pueblos enteros que viven de los frigoríficos, son mano de obra intensiva. Bueno, yo lo que vi es que últimamente están pensando que vuelve la rentabilidad, ¿sí? O sea, el foco está en la rentabilidad. ¿Y por qué eso? Porque el horizonte que se está viendo es un horizonte de impuestos con menor presión tributaria, ¿sí? Para decirlo elegantemente. Sí. El caso del campo es el más el que más llama la atención, ¿no? Quitar las retenciones a las carnes, quitar la retención al trigo, al maíz, bajárselo a la soja, liberar las exportaciones. Pero a su vez en sectores industriales también lo que se está viendo es que se va a continuar cierta protección administrada del comercio exterior, mucho más de lo que uno podría pensar en los papeles, por lo que es el contenido más liberal de mucha gente de su gabinete. Pero entre esas dos facetas yo veo que las empresas están pensando que se les viene una época de mayor rentabilidad. Que se termine la distorsión cambiaria también va a significarle mayor rentabilidad. La devaluación a las empresas les significa mayor rentabilidad. Ahora, con matices por sector, ese es para mí el escenario que se viene. Empresas más rentables, incluso recibiendo capitales de afuera. Hay muchos proyectos que han estado guardados en el freezer porque la plata estaba, pero no había dudas de hacerlo o no en el contexto económico del gobierno que se está yendo. Ahora, el tema a analizar es que eso es, para el lado de las empresas, el tema de la rentabilidad es lo que se viene. Ahora habrá que ver qué pasa con el mundo del trabajo. Claro. Y ahí es donde hay que ver cómo pueden llegar a un nuevo entendimiento, ¿sí? Claro. Porque el momento de la rentabilidad fuerte que se vio 2002-2008 fue con un mercado laboral totalmente destruido. Entonces con muy pocos el derrame caía, las empresas se reactivaban, no tenían empleo, sumaban empleados, tenían uno, aumentaban la cantidad, estaban cerradas, se abrieron. En cambio ahora vas a pelear rentabilidad con un empleo alto, o sea, con un desempleo bajo, y la inflación que te sigue comiendo. Entonces, ahí me parece que va a estar el tema de cómo separan los sectores sociales para que esa vuelta a la rentabilidad, que va a ser lo que va a marcar al menos el inicio de la gestión de Macri, no le signifique pérdida de conquistas, avances, entendimientos, ponerle el adjetivo que le quieras poner. Diego, ¿se puede contemporizar esto? Cuando se habla de shock de rentabilidad, bueno, Mariano decía, la devaluación hace los salarios más bajos, el obrero con sus conquistas sociales busca recuperar el terreno perdido en manos de la devaluación. ¿Se puede contemporizar todo esto sin llegar a la fricción
que uno vería a simple vista? A mí me parece que en algún momento va a venir una cosa más realista en términos de comunicación de parte del gobierno y aún de nosotros, de los que cumplimos algún rol en los medios. Hasta ahora lo que hemos visto, digamos, hay algunos economistas que le gusta todavía andar con eso de dos modelos se enfrentan, viene otra modalidad, ha terminado todo. Y en realidad lo que ha terminado es una forma errónea, de mala calidad, llenas de impericia en la gestión económica. En independencia absoluta, total, de la ideología imperante, lo que ha habido ha sido una mala, objetiva, mala gestión económica en los últimos años en Argentina. Eso en algún momento, como vos en tu casa, si vos te decís, bueno, este mes gasto más y el otro mes gastas menos, va. Pero en tu casa, si vos te manejas más financieramente, en algún momento tenés que sentar con tu señora y tenés que decir, bruja, no hay. Y tenés que empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a ir a Miami, nos vamos a ir a Mar del Plata, ¿no? Y empezar a hacer Eso Argentina todavía no ha tenido la hombría de presentarlo en la mesa y sentarse en la mesa familiar y decir, estamos un poquito por encima de donde tendríamos que estar. Argentina ha distribuido títulos nobiliarios, ha hecho caballero a mucha gente, hemos gozado de precios históricos extraordinarios con el ambiente que los compañeros presentaron, y no está más. Entonces, la soja 650 no está, y no está. Y por lo tanto, la soja 300 es una soja de otra convivencia, que permite hacer otras cosas. Y una China que no crece al 12, que crece al 4, permite hacer otras cosas. Entonces, y una tasa de interés que es 0 en todo el mundo, que va a ser un poquito más alta, ya permite hacer otras cosas. Entonces, viene, creo, en términos temporales, como vos lo planteas, Gaspar, me parece que viene un proceso de sinceramiento de nosotros, de la profesión y del gobierno. En un momento el gobierno tiene que comunicar, decir, miren, todo muy lindo, cambiar está bien, es obvio que nos estamos dirigiendo hacia un modelo más amigable, más consistente con el largo plazo, es obvio que estamos yendo en un sendero más ordenado, más integrado al mundo y más sostenible, es obvio. Ahora, en algún momento hay que sentarse en la mesa y decir, mi amor, no llegamos, la cuenta hay que arreglarla. El caso de ANSES me parece que es un ejemplo muy claro de lo que está proponiendo Diego. O sea, el fallo reciente del ANSES, de la Corte Suprema, donde elimina la quita automática, se le hacía el 15% de la coparticipación de Santa Fe, de San Luis, de Córdoba, y ahora seguramente se sumarán otras provincias. Eso es mucha plata que el Estado había tenido de una forma evidentemente inconstitucional, según dijo la Corte, quitándosela a las provincias, pero había financiado un montón de actividades, algunas económicas y otras sociales. Bueno, esa plata ahora ya no va a estar, la frazada es corta, porque va a las provincias, que de donde a las provincias a las que se la quitaron según la propia Corte. Entonces, ahora el gobierno tiene otro escenario de la frazada quedó corta. ¿Por qué ahora, Mariano? Esa idea, Gaspar, lo que Mariano presenta en términos de frazada corta es fundamental que el gobierno, y yendo al tema de la temporalidad, que el gobierno lo comunique. O sea, el secreto del buen hacedor económico es no estar en una posición donde vos tenés que elegir entre dos males. O sea, si Argentina devalúa poco el tipo de cambio, para devaluar, digamos, si devalúa mucho tiene que subir mucho la tasa de interés. Si te sube la tasa de interés, genera desempleo. Si no devalúa mucho, la gente va a decir, te quedaste corto y generaste expectativa, entonces te ataca el tipo de cambio. Entonces, ¿cómo va a ser? Y lo que viene en términos temporales es un fenómeno de reacomodamiento, no digamos ajuste porque es impopular, digamos de reacomodamiento macro y micro, de gestación del poder, donde el presidente, ya dando una muestra de 20 ministerios, puso 17 ultrafieles, es evidente que no va a gobernar con coalición. Entonces, viene un periodo donde hay que aprender a gobernar, hay que aprender a gestionar y hay que sentarse a la mesa. Entonces, ¿cómo es la temporalidad? ¿Cuánto dura? No tengo idea. ¿Cuán profunda va a ser? No tengo idea. ¿No es el año 2002? Sí, estamos de acuerdo, no es el año 2002. Pero hay que acomodar las cosas y hay que sincerar el proceso comunicacional. Luego de eso, que puede durar 6 meses, 3 trimestres, nadie lo sabe. La vida es así, la economía funciona así, es impredecible. Luego de eso, estamos de acuerdo que desde el punto de vista discursivo, el gobierno promete un modelo más sostenible. Pero primero hay que sincerar y presentar las cosas como estamos. Estuvimos viviendo en un nivel y haciendo cosas que no son sostenibles
prolongable en el tiempo. Da la sensación que los ministros hasta ahora han estado contando, por el del área económica, contando aquellas medidas que uno puede decir son per se las más populares, ¿sí? Y se entiende, no asumieron todavía, hay que darle tiempo, me parece que hay que dejar correr un poco al gobierno, pero está claro que todavía el clima de lo que están diciendo está en un clima postelectoral, un clima de campaña que acaban de terminar, nadie se va a incendiar, pero uno sabe que están pensando otras cosas. No te digo un plan secreto o algo que van a dar vuelta, pero ellos saben que, bueno, anticipan lo que pueden anticipar sin generar para pasar un diciembre tranquilo, ¿sí? Pero que está claro que algo ahí se va a tener que acomodar fuerte, también está claro. Dos cosas un poco en relación a lo que referían a la frazada corta. No hay que dejar de tener en cuenta una situación que es que nuestro país hace 4 años que no crece en forma efectiva, con lo cual ese es el principal problema a atacar, no es la distribución o el reacomodamiento de variables que tiene que darse para que haya un crecimiento, pero no es quedarnos en la frazada corta y hacia dónde, quién tira más fuerte la frazada, sino lograr que a partir de volver a equilibrar las variables macroeconómicas haya inversión, y a partir de que haya mayor inversión se genere mayor demanda laboral del sector privado, mayor consumo interno y mayor competitividad de las exportaciones. Con ese tridente no es una frazada corta. Pero esto no ocurre en forma inmediata. Yo te pido permiso a la audiencia para hacer una cosa. En la academia, nosotros en la universidad analizamos, y no discursivamente, analizamos el papel de las instituciones en la economía. En la década del 60, en los 70, el más grande economista de todos los tiempos en Argentina, que se llama Julio Olivera, escribió un paper que dice, mire muchachos, si usted hace cosas en la economía, altera el orden institucional y el orden democrático, el orden republicano y el orden de la ley, lo que hace es sube la prima de incertidumbre. Si usted sube la prima de incertidumbre, lo que hace un buen paisano es agarra la montura, la saca el caballo, la pone al lado y espera. La economía, como bien presenta Leandro, hace 4 años que agarraron los empresarios, sacaron la montura, la pusieron al lado del caballo y dijeron, a ver qué pasa. Hace 4 años que la prima de incertidumbre está tan alta que no crece. Con muy buen tino, este gobierno dijo, nosotros vamos a, y despeja el horizonte de largo plazo en términos de bajar la prima de incertidumbre. ¿Eso qué hace? Que uno pueda saber que puede invertir y que después no van a venir a tomarte la fábrica, que puede invertir y que no te van a cambiar los impuestos todos los días, que puede invertir y que los códigos de comercio no te van a cambiar todos los días y demás. Muy bien. El problema es la temporalidad de cómo llegar a ese largo plazo, y cómo uno transita el orden. Hay básicamente 2 formatos. Uno donde uno comunica un paquete integral, es lo que en la historia argentina se llamaba plan de estabilización, y uno comunica lo que va a hacer con los salarios, lo que va a hacer con las tarifas públicas, lo que va a hacer con el tipo de cambio, lo que va a hacer con la emisión monetaria, el déficit fiscal y demás. ¿Eso qué tiene? Que uno se juega pleno. El casino pone la ficha, 8, listo. El otro formato es ir paulatinamente haciendo anuncios. En eso uno tiene que ser muy prolijo, porque si vos anuncias algo que al mercado le cae mal, ese movimiento de expectativas que vos tenés corriendo positivamente se te vuelve en contra. Entonces hay que ser muy prudente y no dejar filtrar nada. Muy, muy serio. Si vas a sacar un billete de 1.000 pesos, no lo anuncie ahora, porque eso me significa que vos estás convalidando una idea de que la inflación va a ser alta. Te tenés que cajonar eso dentro de una caja fuerte. Entonces, el formato de gobierno, el gobierno está aprendiendo a gestionar en un marco muy difícil, donde las expectativas penden de un hilo y el argentino tiene una velocidad para cambiar expectativas. Entonces, lo que nosotros esperamos es que la profesión se ponga más cuerda, que nosotros estemos más moderados y que ayudemos a que la temporalidad sea medianamente cauta. Y que el gobierno, por supuesto, haga la suya, ¿no? Sí, Mariano, decías los empresarios y la expectativa de los empresarios, del otro lado contraponemos el trabajador. Diego, decías que estuvimos girando al descubierto, si se quiere, pero hay un sector de los trabajadores que no giró al descubierto, que llega ahí a fin de mes, que ve que la inflación le va comiendo su salario, y si vienen y le hablan de ajuste y le hablan de devaluación, le hablan de aumento de tarifa, que solo en la provincia ya va a tener TGI, va a tener inmobiliario, va a tener EPE, va a tener aguas, se encuentra con un escenario complicado, Diego. De acuerdo, yo no quisiera ser pesimista, digo,
hay un tema de cómo transita el puente hacia el largo plazo. El discurso y la institucionalidad que estamos viendo es consistente con el largo plazo, sí, pero en el corto plazo las cosas que vos presentás, todas te atacan tu poder. ¿Cuánto hay que subir las tarifas? Bueno, depende si es Buenos Aires o Rosario. También, claro, pero ya pagamos ahí, caro. acá si hay que empezar a subir tarifa, hay que empezar por Buenos Aires. Si yo le tuviera que recomendar algo a los televidentes para dejar de depender de los economistas de turno, yo le diría que más o menos el atraso cambiario que tenemos en Argentina y lo que se ha hecho es parecido a la salida de la hiper, parecido en términos de atraso. Y hay que ir a ver los primeros planes de estabilización, a mi gusto, los primeros planes de estabilización antes del de Cavallo. Miguel Roy en el año 89, en el primer plan de estabilización de Menem, subió las tarifas a 600%. 600%. Te sube el tipo de cambio lo que vos quieras, con un acuerdo empresarial. Hay que hacer un acuerdo empresarial y los trabajadores tienen que sentarse en la mesa y decir, bueno, yo voy a apoyar. Está bien, ¿y qué vas a hacer con los precios? Entonces, uno entra en, ¿qué vas a hacer con los precios? ¿Los empresarios van a apoyar? Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque vengo de 4 años sin crecer. ¿Cuánto tiempo puedo bancar sin subir los precios? Entonces, los trabajadores, con esta paliza histórica que nos han pegado en términos de salario real, sobre todo los trabajadores de rango medio con el impuesto a la ganancia, ¿cuánto pueden bancar los trabajadores sin convalidar la devaluación? Las tarifas públicas, las empresas, ¿qué rentabilidad tienen las empresas de servicios públicos? Con tarifas intervenidas hace una década. Entonces, cuando vos entraste en una situación donde todo está controlado, absolutamente todo, y todo pierde calidad y pierde rentabilidad, la salida es, todos tienen que poner en la mesa. Y bueno, la verdad, todo lo que queremos hacer es poner lo menos posible. Eso es humano. Entonces va a haber una puja ahí que depende de la muñeca del gobierno, de cómo hace para ir transitándolo en el corto Generalmente plazo. El desempleo ha sido el efecto por excelencia que ha sido el mayor, podríamos decir, el mayor regulador de la movilización social. Está claro que en un contexto de alto empleo como el que hay en la actualidad, va a haber muchas fricciones para mí, porque no te disciplina el bajo desempleo. Estamos hablando en términos generales, hay sectores que sí hay alto desempleo, pero la economía hay consenso de que no estamos en mal momento en términos de empleos. Entonces yo creo que viendo esta situación, creo que va a haber bastante fricción. Creo que puede ser atemperada en Rosario o en la zona de Santa Fe si nos da una mano la agroindustria, ¿sí? Porque, viste, está el debate entre los economistas que si hay o no derrame. Pero lo cierto es que en el campo, y lo hemos vivido, la rentabilidad del campo no se va a Miami, la rentabilidad del campo no se va a paraíso financiero, la rentabilidad del campo se va a un edificio en el centro, a un departamento en el centro, se va a mayores ventas a los comercios, a servicios en Rosario. Entonces, yo creo que si acompaña en algo el precio de los granos o este shock de rentabilidad que va a tener el campo, puede hacer que Rosario o las zonas productivas tengan ahí como un aliciente ante un escenario que fuera de este plus que te puede dar la soja y el resto de los granos puede ser más choqueante. Sí, estoy de acuerdo, pero insisto en el tema del proceso de comunicación. Argentina tiene que ir a un proceso de emisión de deuda despampanante, externa e interna. Hay que convalidar cosas pendientes que están metidas abajo de la alfombra, en los cajones. Hay que hacerlo. Ese proceso exige comunicarle a la gente por qué lo tenés que hacer. Tenés que financiar obras de infraestructura mega millonarias, que hay que comunicarle a la gente. ¿Por qué me tengo que endeudar? Que, Argentina ya ha tenido mala experiencia con eso. Porque no se hizo lo que se tuvo que hacer cuando estuvo la caja para hacerlo. Entonces es muy importante. Por ejemplo, dejaste filtrar que vas a emitir un billetito más caro. Ajá, eso convalida inflación alta. Claro. Dejaste filtrar que vas a hacer un plan de blanqueo. Eso es inmoral. Porque se sabe que los que blanquean son los mega millonarios, el tipo que está, el changarín, que va todos los días a terminar una obra y que no llega el viernes, está esperando a ver que le paguen, ese tipo dice, van a poder blanquear los cientos de miles de millones de dólares que tienen los millonarios afuera. Y ese tipo dice, qué bien, Macri, que arrancaste. El proceso de comunicación es importante. Por más de que le haga bien al país, hay que explicarle a la gente por qué lo estás haciendo. Y hoy dejan filtrar cositas. Y esas cosas es complejo. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje que todos tenemos que hacer en eso.
vamos a hacer una pausa breve y seguimos charlando con Leandro Fisanotti, Diego Marcos y Mariano Galíndez, 3 amigos. Ya volvemos. El blanqueo no alcanza para evitar una devaluación. Vamos, chicos. Volvemos. Vamos. 3, 2. Segundo bloque de Valor de Cambio, en el que estamos compartiendo con 3 amigos la marcha de la economía y eventualmente lo que puede llegar a ocurrir para adelante, después del 10 de diciembre, cuando después de 12 años vamos a tener un nuevo gobierno que ya ha adelantado algunas de las medidas que va a tomar. Tal es así que, quizá descontando una devaluación, la canasta se disparó en los últimos 25 días un 45%. ¿Qué es lo que ve el mercado, el gran empresario, los grandes productores de alimentos, Diego, para que aumente este porcentaje la canasta en 20 días? Hay, en general toda la estructura económica argentina está de la siguiente forma, productiva, ¿no? Si uno se mete a ver la información pública del Banco Central, las empresas en general presentan inverosímiles niveles de deuda. Las empresas en Argentina no tienen casi endeudamiento. Y el que tienen es muy poquito en pesos. ¿Qué es lo que han hecho? Las empresas han tomado todos estos años que comentábamos en el bloque anterior de tanta rentabilidad y lo han convertido en algunas ampliaciones, mejoras y principalmente en extraordinarios niveles de inventario. Si con esos niveles de inventario, sin endeudamiento, el gobierno le comunica a la gente que va a hacer un reacomodamiento del tipo de cambio, cada día que vos la vaquita la tenga en el campo y no la mandes al frigorífico, está aumentando la rentabilidad. Y más aún si vos le invertís un pastito más y te crece de kilo, digamos, crece por todos lados. Entonces lo que hay es, te restringo la oferta porque me hiciste saber que me vas a dar rentabilidad y en simultáneo, lo que te vendo hoy tengo que subir de precio para poder maridar lo que me cuesta, lo que pierdo por guardarla, por lo que voy a ganar. Entonces el empresario ha tomado una medida protectiva, sana, que la presidenta lo llamó en su momento encanutar, que fue una palabra rara, digamos. El empresariado argentino lo que está haciendo es proteger su patrimonio para poder seguir funcionando. ¿Cómo termina? ¿Cómo sigue? Dependiendo de cómo haga el anuncio del gobierno, el empresario va a soltar o no los niveles de inventario que tiene. Yo creo que se mezcla, hay de todo. Hay lo que él dice, el tema de si van a devaluar, más vale que me cubro. Sí. Si van a devaluar, más vale que aumento los precios porque con esa plata voy a poder comprar de nuevo los insumos, pero también creo que hay una decisión tomada de algunos sectores. Bueno, también están sectores que no compiten, no tienen competencia, claro, entonces pueden hacer lo que quieran. Fantástico. Pero además de eso, también creo que hay una decisión tomada en algunos sectores clave de aumentar los precios ahora a vistas, no tanto no solamente que hay una devaluación, sino de que si hay un plan del gobierno, una decisión del gobierno, decir, bueno, basta de aumentos, ellos ya lo hicieron. Claro. O bajemos un 5% los precios, ellos ya aumentaron un 15%. Entonces me parece que también hay fuego amigo, si podríamos decir que hay feeling entre el gobierno y los empresarios. Bueno, también hay fuego amigo que le están subiendo la vara para después tener que bajar. Lo que dice Mariano es tan así que en el año 89 Miguel Roy hizo los precios, los llevó retroactivo al 3 de julio del 89. Y con los precios no son los que hay, son los que había. Que no dura, inverosímil. Uno no puede ser que los precios de la economía son de ninguna manera. Eso... Sí, eso está claro. Tenemos ganas de agregar algo, Leandro. No, lo que se manifiesta es una necesidad de que haya una sintonía fina, que haya algunas señales más claras a partir de las cuales ya construir las estructuras de costos. El empresario aumenta los precios, es cierto, lo vemos en los resultados que bien anunciabas, pero también es cierto que el empresario también vive hoy en una incertidumbre de que no conoce su costo de reposición. Espera también que haya algún cambio, y lo que estamos haciendo en todos los sectores es tratar de ajustar más o menos, pero sin todavía tener una brújula bien definida hacia dónde vamos. Entonces, a medida que se vayan dando estos anclajes a la realidad,
se va a poder reconstruir la estructura de costos a partir de rentabilidades. Hoy estamos todavía un poco a ciegas. Sí. Permitime redondear una idea sobre esto muy importante que plantea Leandro, que es, en los 3 ejercicios de gobiernos anteriores que hemos tenido, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía se preocupaba por pedirle la estructura de costos a las empresas, cosa que es en la teoría económica algo absolutamente descabellado. ¿Por qué? Porque lo que Leandro está diciendo que está muy bien es, a la empresa no le importan los costos, le importa cuánto te puede cobrar. ¿Cuánto pagás un pochoclo cuando va al cine? ¿Vos creés que pagás el costo del maíz sin gallo? El empresario, todos hacemos lo mismo. Yo voy a dar una conferencia de economía, ¿cuánto te voy a cobrar? Lo máximo que te pueda te voy a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los precios que uno tiene en la economía, en el mercado, cuánto te puedo cobrar, me habilita a qué estructura de costo puedo tener. Yo no puedo ir a dar una conferencia en primera a Jujuy si estoy yendo a dar una charla a una escuela rural en Jujuy. Puedo ir en colectivo y dormir toda la noche. Si estoy yendo a dar una conferencia a una multinacional, le pido que me paguen un avión privado. Eso, los costos no arman los precios. El gobierno saliente, durante muchos años estuvo creyendo que los empresarios fijan los precios con costos más margen de marcación. Y te ponen el precio con eso. Dice, esta es mi estructura de costo, quiero ganar 30%, este es el precio de venta. Eso no existe. Cualquier pixero, cualquier remisero sabe que te cobra lo que el mercado puede pagar. Y luego se fija qué marca de cubierta le puede poner al auto. Si es Michelin, si es Fate. Entonces, los precios arman los costos y no los costos arman los precios. Para que eso pueda ocurrir, necesita estabilidad de precios. ¿Qué es lo que presenta Leandro con muy buen criterio en su intervención anterior? ¿Qué es lo que dice? De alguna manera te dice, cuando vos tenés un proceso inflacionario muy fuerte, nadie entiende nada cuáles son los precios. Vos vas a comer y te cobran 50 pesos y te cobran 70. ¿Cómo me van a cobrar 30% más de la nada? Entonces, esa idea de que... Nosotros en la redacción de Punto Vino le pudimos sacar un precio al Marroc, porque cambiaba de kiosco en kiosco. O sea, ¿cuánto vale un Marroc? No sabíamos, o sea, lo que el kiosquero del momento te lo decía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hace el empresario? Si nadie sabe, y yo voy por todo lo que puedo, después veo. Bueno, eso hace que el relevamiento de la Asociación de Empleados de Comercio haya detectado diferencias en la cadena, la láctea, por ejemplo, la del papel higiénico y demás, márgenes del 600%, del 400%. Y hay empresas que pierden plata y no lo saben, que se están descapitalizando. Porque a uno le cuesta mucho, el proceso de inflacionario va acompañado de una cosa que conocemos como distorsión de los precios relativos. Cuando los precios relativos se distorsionan significa que yo no sé si, me cuesta identificar si están subiendo los precios de una fábrica de textil, de jeans, de la ropa, de los jeans, de mi marca, de los jeans de color azul, pero no de los jeans de color negro, o suben todos los precios de la economía. Uno no puede saberlo, porque llevaría la vida a investigarlo y ya las cosas cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Lo que te pasa es que tu mujer te convence para ir al shopping a comprar un jean, y cuando lo compra, al siguiente local dice, lo hubiera comprado acá, está más barato. No se puede saber, no se puede saber. Entonces, me parece una medida protectiva a los empresarios que es dolorosa. ¿Quién tiene la culpa? El proceso inflacionario que vos generaste y la alta prima de incertidumbre. Sí. Y se ve además un problema, que es que aparentemente el gobierno va a tener que ser el nuevo gobierno va a tener que ser muy firme a la hora de comunicar, o mejor dicho, a la hora de instalar una idea, o instalar, si se quiere, otro relato, al poder dividir las aguas. Bueno, ¿qué de lo que está pasando tengo que tomar medidas por la herencia? Y qué de lo que está pasando lo estoy buscando provocar yo, o tiene que ver con mi política, porque se está dando unas cosas muy risueñas. Se está culpando ahora, yo he visto al gobierno electo, de la inflación cuando todavía no asumió, o de estos ajustes preventivos, que vuelvo a insistir, para mí también hay una amplia avivada, no solamente en términos económicos, sino avivada de negocios. Bueno, o sea, me parece que también ahí es fuerte, porque
si uno va al fondo de la cuestión acá, es política, es cómo este gobierno que asume va a poder desactivar la bomba sin que le estalle, ¿sí? Y para eso, antes que las medidas económicas, también está en está en la fortaleza política que tenga, el respaldo de los gobernadores que tenga, el respaldo, digamos, del Congreso, que también queda ahí para ver qué puede ocurrir, y también, si se quiere, una chicana, que ver todos estos sectores que hablaban del diálogo y la necesidad de diálogo y de consensuar medidas y debatirla en el Congreso, ahora que son oficialistas, no van a ser tentados por el decreto fácil o la cuestión, porque si no, de última caemos en la misma, cambiamos el diablo, ¿no? Pero la forma de gobierno sigue siendo la misma. Bien, en ese sentido creo que la auditoría del día 1 y lo que se comunique de esa auditoría, de realmente qué economía recibe el próximo gobierno, va a ser fundamental para, no solamente como una herramienta de diagnóstico, porque vos cuando tenés que hacer cirugía tenés que saber exactamente qué estás buscando, y tener también los instrumentos apropiados, o sea, tiene que haber una correlación entre instrumento y el objetivo, pero también, como creo que se esforzó mucho Diego en decir, en la parte de comunicación, que a su vez va a ser el anclaje o lo que le dé credibilidad al paquete de medidas que pueda hacer. Y yo estaba recordando, leí hace poco a De Pablo, y él dice, en la historia argentina, los planes de estabilización llevados adelante, o sea, planes de estabilización en general no nos referimos a los ajustes, ¿no? Los planes de ajustes, estos sinceramientos económicos que cíclicamente debemos enfrentar. Cuando los lleva adelante un gobierno creíble, tienden a la reactivación. Y eso ha pasado en nuestra historia económica. La construcción de esa credibilidad va a estar en buena parte dada por cuánto se pueda dar a conocer o cuánto se pueda trasladar al ciudadano de a pie de qué recibe, qué está heredando esta nueva gestión. Bien. Si el ciudadano a pie cree que la devaluación la hace este gobierno electo, ya hay una primera batalla perdida. Si cree que es por eso. O sea, sí. Breve pausa y ya volvemos. Los últimos minutos de Valor de Cambio que estamos compartiendo con 3 amigos hablando de economía. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Grido Helados. Disfrutemos juntos. Último bloque de Valor de Cambio. Hablábamos recién con Leandro Fisanotti, con Diego Marcos, con Mariano Galíndez de la comunicación, que va a ser muy importante en este gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Decías, Leandro, de ese día 1 en el que comuniquen, bueno, miren, nos encontramos con esto. Diego, ¿es lo mismo que se encuentren con 10.000, 20.000, 5.000 o nada de reservas? No, acá es casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. La situación es dramática. En términos estructurales, la forma que tiene el sistema tributario en Argentina hay que modificarla, la forma del sistema de subsidios hay que modificarla, la composición de los activos del Banco Central hay que modificarla, la estructura de incentivos de comercio exterior hay que modificarla, el sistema, todo el sistema penal hay que meterle mano también, digamos, que básicamente nos han dejado cosas. Hay una práctica muy interesante que es, si uno toma todos los indicadores de diversos organismos públicos, privados, ONGs y todo lo que quiera, institucionales de Argentina en el año 2003, y uno los toma en el 2014, Argentina perdió calidad institucional en el 100% de los indicadores, no solo en calidad educativa, sino en transparencia, en percepción de la corrupción, en facilidad para hacer negocio, en libertad para hacer negocios, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Cuando vos metés todo, escondés todo, está claro que está todo complicado. Todas las ollas que se destapen, todas las cajas que se abran, van a estar todas complicadas, porque por eso están tapadas. ¿Cuál es el esquema de incentivo de un gobierno de intervenir en el INDEC si la inflación es baja? O sea, vos solamente intervenís y prohibís y no entregás la información cuando la información es mala. Si la información es buena, yo te la muestro. Entonces, era un nene, decir, ¿qué tenía detrás? ¿Qué tenía detrás? No le muestra al papá. Tiene algo de una piedra, nada. Entonces, lo que vamos a tener es casas más, casas menos, todos datos muy difíciles de comunicar. En términos de las reservas, que es lo más conocido, casas más, casas menos, ninguna. Uh-huh.
¿Ves a los industriales, algo me decías en el primer bloque, Mariano, ves a los industriales preocupados si abren los mercados? Si abren muy preocupados porque, digamos, salvo algunos sectores y algunas empresas, creo que se repitió, tal vez con menos incidencia que en años anteriores, se repitió la experiencia argentina de no aprovechar estos procesos de control de importaciones para generar una plataforma exportadora muy fuerte. O sea, para crecer, ¿sí? No para vivir de que no competís. Algo de culpa es de las propias empresas, algo de culpa del gobierno que no generó, por ejemplo, con esta alta inflación, la posibilidad. Pero me parece que el gobierno está dando las señales de que, pese a que tiene algunos así bien perros liberales que hablan de desarmar todo el andamiaje de comercio exterior, las señales que están dando es que de otra forma, hay que recordar que un fallo de la OMC que lo prohíbe al sistema tal cual está, de alguna otra forma va a seguir el comercio administrado, y eso es un alivio, lo que todos están esperando para seguir, vamos, están esperando para ver cómo se manejan. Sí, pero, perdón, a mí me parece que no hay un discurso así ultraortodoxo del gobierno de ninguna manera. Me parece que lo que día a día va ocurriendo, que hay un discurso más realista en términos de Argentina ya probó con liberar indiscriminadamente y dándole seguros a los empresarios. Ya pasó eso, ya lo hizo Martín Idó con el seguro cambiario, ya lo hizo Cristina Kirchner con el seguro reptando el tipo de cambio. Ya está, eso no funciona. O sea, me parece que el próximo gobierno, para tener éxito, va a tener que ir a un modelo más realista. O sea, en justa medida, el proceso de ir hacia la competencia. En el largo plazo, lo único que controla los precios es la competencia. Los precios tienen techo, pero no piso. Lo único que le pone techo a los precios en el largo plazo es la competencia. Este gobierno ha dado vistas de que es un gobierno institucional y que a largo plazo va a permitir la competencia. Ahora, en el corto plazo yo no he escuchado que algunos ya han dicho vamos a soltar todo así. Me parece que, además, Prat Gay es un tipo de corte keynesiano que no creo que le tiemble el pulso para hacer cosas lejos de la ortodoxia. ¿Sí? Para mí. Me parece que en ese sentido es un logro, un tino del presidente electo que pone a alguien con un vicio de realismo, digamos. Hoy Argentina requiere muñeca, déjame guardar los libros 5 minutos y la única verdad es la realidad en Argentina, digamos. Hay que apartarse un poquito de los valores extremos, ¿no? Se están poniendo el mote de desarrollista, Diego, vos que sos un historiador de la Argentina económica, ¿cómo estás Ese viendo? se levanta Arturo Frondizi. Decirle a un frigerio que no es desarrollista es como decir que Mick Jagger no es Stone, pero, claro. A ver, diríamos que una versión light o está lejos del abuelo. Bueno, entonces, Rogelio está lejos del abuelo. Pero por eso, evidentemente no es yo diría, no parece ser como un populismo actual, o como un populismo como el que vivimos en los 90. Pero me parece muy atinada la pregunta. Frondizi tiene 2 periodos en su gobierno, o 3. 1958 y un proceso muy populista, como dice Mariano, muy expansivo, ultraperonista. Ese proceso, 28 de diciembre de 1958, agarra y dice, este muchacho, ya está, hay que ordenar esto es lo mismo que ahora. Estuvo lindo, estuvo buena la joda, pero ahora viene el dolor de cabeza. Entonces, ahí cuando Alzogaray asume como ministro de Economía y Argentina firma su primer plan de estabilización con el primer acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Hay que pasar el invierno. Ese año es un año recesivo, pero donde Frondizi setea todas las condiciones institucionales de largo plazo. Y Argentina tiene un año 60, año 61, 62, y toda la década del 60 es muy buena en Argentina, yo creo, gracias a los extraordinarios. Argentina producía 5.000 tractores por año, como ahora más o menos, y pasó a producir 25.000 a final del año 59 al año 62. Argentina importaba 1.500 millones de dólares de mercaderías anuales, de los cuales 550 eran petróleo en el año 58, y en el año 62 tenía autoabastecimiento. O sea, hizo un poco de populismo, hizo un ajuste fuerte, pero mientras lo estaba haciendo, despejó el ambiente de largo plazo, incorporó a Argentina al mundo y generó un fuertísimo proceso de inversión extranjera, con orden de precios, con unificación del mercado cambiario, con privatizaciones, con gente que, sobre todo el sistema de ferrocarriles, que encontró trabajo en el sector privado, se achicó mucho la planta de ferrocarriles. O sea,
en ese sentido sí creo que hay alguna lógica desarrollista, alguna similitud que uno puede plantear. Eso entre el largo plazo, institucionalmente sustentable, sostenible, y en el corto plazo donde uno es realista y vemos cómo hacemos para resolver este desaguisado. Un poco la importancia pasa por si el ajuste te sirve para sentar las bases institucionales para lo que viene, o es simplemente el ahorro para financiar un nuevo ciclo populista. Eso es lo que vamos a estar midiendo con la vara en los próximos semestres, digamos. Sin duda. El problema es que estamos hablando de ajustes o estamos hablando de estabilización con una pobreza que es muy alta en Argentina. Eso es lo que es preocupante. Sí. La pobreza es muy alta en Argentina, entonces vos te estás planteando, no te pensás un momento, pero esto también, ¿quién aguanta echarle nafta al fuego? Porque no me cabe la menor duda que hay que acomodar las variables, pero vos en el medio, en el día a día, el que tome las decisiones, el que tenga la lapicera, no está con una ciudad, con un país que es la clase media Rosario. Tenés mucha pobreza y además, claro, y tenés como le pasó a Frondizi, que tenía un peronismo más o menos proscripto, pero activo sindicalmente. Acá tenés también el trabajador, que yo creo que tiene que poner sobre la mesa lo que él sabe que gastó de más, pero también poner un límite y decir, bueno, yo tampoco te voy a pagar por demás. ¿Sí? Es muy interesante. Ahí va a estar, ahí la cuestión social es lo que a mí más me preocupa, descontando que haya buenas intenciones. Sí, sin duda. Malas intenciones, estos vienen a romper el país. No, así tengan las mejores intenciones, ahí hay un tema, un foco que a mí me genera cierta incertidumbre. Es muy interesante la tensión que plantea Mariano en estos sentidos. Todos estamos de acuerdo que este gobierno el gobierno electo es un gobierno mucho más sostenible, sustentable, amigable con una idea de una Argentina de largo plazo y no que termina en esa idea. Estamos de acuerdo y todos lo vamos a apoyar. Fantástico, pero en algún momento vamos a tener que empezar a discutir de cómo es el nivel educativo en Argentina, de cómo es el sistema de incentivo en Argentina, de cómo vinculamos la productividad de los trabajadores con los salarios, de cómo, ¿se entiende? Digamos, en algún momento las discusiones, el respeto de la ley, el poder ejecutivo y la independencia de los poderes, en algún momento el titular del diario tiene que ser Argentina, revisa su proceso educativo. Yo soy docente, digamos, hay un montón de cosas para ver que hoy no están ni siquiera ni estuvieron en la mesa. En algún momento van a aparecer. Sin duda. Chicos, gracias por venir. Un placer. Gracias. Así terminamos este programa de hoy. Antes nos vamos a Mendoza 1776, a Canaima, con Federico Ferrarini, que nos va a recomendar algo para esta semana. Nuevamente aquí en Canaima, Espacio de Sabores, en Mendoza 1776, con Federico para que nos recomiende un vino para esta semana. Estamos en el nuevo espacio que tiene este local, que comparten los espumantes con algunos tintos, pero sobre todo los blancos, los rosados. Un nuevo espacio que ha inaugurado Canaima. Hay que meter en un local más de 1.400 etiquetas. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, sí, como decís, ya estamos superando las 1.400, así que bueno, invitamos a todos a que vengan, que recorran. Que no se queden solo con lo que se ve por vidriera. Atrás tenemos 2 a 3 espacios más, donde van a ver todos los productos muy bien exhibidos, con cada uno en su precio correspondiente, y separados siempre por zona, por regiones, que es por la separación más ordenada que nosotros hoy pudimos encontrar dentro del negocio: blancos, rosados y espumantes por un lado, y la parte de los tintos, separarlos por regiones, por provincias, por donde estamos. Bueno, hoy vamos con un vino del norte. Tal cual. Hoy con el que vamos a recomendar es el Quebrada de las Flechas. Es un vino salteño, dentro de los Valles Calchaquíes. Está en la localidad de Angastaco. Es una localidad que está a 50 kilómetros de Cafayate. El que vamos a recomendar, bueno, es el Quebrada de las Flechas Cabernet. Es un vino que tiene una muy buena relación costo-beneficio. Bien. Lo recomendamos 100% para lo que son las comidas típicas, regionales, que puede ser cabrito, como bien recomendamos la semana pasada, puede ser empanadas, puede ser tamales, pueden ser humita, puede ser el asado, puede ser algunos quesos también. Tiene una temperatura de servicio de 15 a 16 grados. Este vino tiene la particularidad de que el 50% del contenido fue criado durante 8 meses en barrica de roble francés de primer uso. También lo recomendamos para carnes de casa, que está muy bueno, las carnes que son silvestres. De hecho, el Cabernet maría muy bien. Es un vino frutado y que tiene notas de ciruelas,
por lo tanto termina siendo muy agradable. También, esta es una bodega chica, más chica que la que recomendamos la semana pasada. Estamos hablando de una bodega que tiene una capacidad de producción de 380.000 litros, con la capacidad de poderlo duplicar y triplicar, porque le dan las dimensiones, le dan la infraestructura, pero lo van haciendo paulatinamente para poder seguir manteniendo la calidad del producto, que es lo que se busca en este caso. Este no es un vino caro, es un vino que rondará los 80 pesos, pesos más, pesos menos, dependiendo en el momento cuando se esté mirando el tape, porque bueno, por ahí quedan subidos en la parte de redes sociales y si se puede ver un año después. Bueno, hoy está más o menos ese precio. Es un vino que lo recomendamos ampliamente. El Malbec que tiene es increíble, muy bueno, muy bueno. No tiene nada que envidiarle a los vinos de las grandes bodegas. Conocidos. Claro, tal cual. Ya sea salteño o no salteño, si lo ponemos a comparar contra un vino de una gran bodega, vamos a notar en esto un montón de otros sabores. Que lo que tiene de bueno cuando nos ponemos a probar sabores de bodegas boutique, como el caso vamos a encontrar que los 80 pesos o los 90 o los 100 que nosotros pagamos en una bodega boutique, esas bodegas no tienen la cuota de marketing que sí tienen a veces las grandes bodegas. Si comparamos un vino de 80 pesos comercial que vamos a encontrar en todos lados contra un vino de 80 pesos de una bodega boutique, sí o sí elijamos el de la bodega boutique. ¿Por qué? Porque vamos a tener, no tiene la cuota de marketing que tienen las grandes bodegas, que eso la bodega no lo regala, sino que se lo cobra el cliente con el producto. No tiene, al ser el enólogo, es el dueño, es el mismo que está en la cosecha de la uva, como que es otro el cuidado. Esos 20 pesos de diferencia que vemos lo vamos a encontrar en un mejor corcho, en una mejor barrica, en un montón de otras cosas que va a ser más cuidado, porque está el nombre de ellos, es como que está el orgullo de esto es lo mío, hay otro sentido de pertenencia, que por ahí no se da en una gran bodega, en producciones industriales, donde por ahí 100% de lo que se intenta es vender, por eso hay departamentos de marketing y eso. En estas bodeguitas chicas es otra la estructura, es otra la idea, y por eso es una de las que recomendamos esta vez también. Bien. 1900 metros sobre el nivel del mar, Quebrada de las Flechas. Quebrada de las Flechas es la etiqueta que estamos recomendando, un Cabernet Sauvignon 2011, en este caso el que tenemos en la mano. Tal cual. Gracias, Fede, nos reencontramos en 7 días. Ahora sí nos vamos, esto fue Valor de Cambio, la apuesta de economía, agronegocios y emprendimientos que por Canal 4 de Cable Hogar cumple su 10º año y que vamos a reeditar, Dios mediante, dentro de 7 días. Será hasta entonces.